panel ciudadano de salud y educación, así le pusimos. Vamos a estar con Brisa Gálvez, presidente de la FENATS, Barros Luco, también con Rodrigo Sepúlveda, secretario de la directiva central de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Crúcense nomás. ¿Por qué no ponen algo ahí por mientras para que se me escuche? No, por el lado de acá. Ya, vaya usted indicando. ¿Por qué? Porque vamos a conversar sobre la paralización del Barros Luco, las negociaciones, la conversación con las autoridades y también de las demandas de la Universidad de Chile, que son 3 estamentos de la Universidad de Chile que están, 4 me dicen, me corrige Rodrigo acá, 4 estamentos de la Universidad de Chile que están efectivamente en paro, digamos, para lograr algunos acuerdos. Y por eso a este panel ciudadano con el que cerramos esta semana, con personas que tienen, hay que decirlo, re poca visibilización en otros medios de comunicación, y por eso nosotros, como los que sobran que somos, pase nomás Daniel, pase, Dani. Hoy día tenemos a Brisa y a Rodrigo para conversar sobre la movilización de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de la educación. Brisa, Rodrigo, bienvenidos a La Voz de los que Sobran. Les pido que se acerquen harto a los micrófonos porque son súper unidireccionales, hay que estar cerquita. Ahí. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, un saludo a todas y todos. Muchas gracias por estar los dos aquí. Y como les decía, la idea justamente es conversar sobre lo que está pasando en Chile y que bien poco se habla, ¿no? Se muestra a veces en otros países las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras, y yo digo, y no estamos mostrando lo que está pasando en nuestro país, donde hay un montón de movilizaciones, o se muestra cuando hay desmanes, ¿no? No cuando ustedes salen y son reprimidos o no son escuchados también. Sí, los dos son. La Brisa es presidenta de la FENATS del Barros Luco. Hay un paro que ya lleva un buen rato, nos va a contar Brisa. Estamos con Rodrigo Sepúlveda, que es secretario de la directiva central de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Ese es un tema que también hay que conversar. La Chile está movilizada entera, hay temas con la gente que está con los contratos honorarios, hay gente de los académicos, hay gente del personal, etcétera, que también vamos a conversar, que son temas que son similares pero no son iguales. Así que, bueno, empecemos por Brisa. ¿Cómo estás, Brisa? ¿Desde cuánto está el tema de la de Barros Luco y cuál ha sido y cómo lo ves tú lo que viene en el futuro? Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad de estar aquí en La Voz de los que Sobran, un programa que trato de ver siempre porque los que están aquí es porque nadie los escucha, así que somos parte de eso, está bien puesto el nombre. Estamos con una movilización que partió en conjunto con la paralización de los camioneros. No, ¿tanto tiempo ya? Sí. No te puedo creer. Sí. Entonces, como nosotros somos un pelo a la cola, le podría decir yo, no nos visibilizan el problema que nosotros estamos demandando hace rato. ¿Cuál es? El problema que nosotros tenemos como FENATS del Hospital Barros Luco, pero que no solamente como FENATS, yo también soy dirigente nacional de FENACOR. Exacto. Entonces esto es un problema que hace tiempo ya nosotros lo hemos estado denunciando desde el gobierno anterior, que tiene relevancia con la carrera funcionaria de los trabajadores de la salud, que está con procesos que están demasiado retrasados en referencia a los procesos de acreditación, con un retraso de 5 años, que eso tiene la consecuencia de que los funcionarios que se van a ir jubilados se van con el grado que están en estos momentos, que son grados de hambre, podríamos decir. Las jubilaciones son pésimas y es por ese motivo que nosotros denunciamos esta mala práctica por parte de las autoridades, porque la verdad que nosotros responsabilizamos a las autoridades de que los procesos no fluyan. Por supuesto. Y porque hubo un proceso de encasillamiento que demoró 5 años y por eso se paralizó el proceso de acreditación. Yo te voy a interrumpir. Dale. Explícalo más simple todavía, porque en el fondo la gente, ¿qué es lo que es la acreditación? ¿Cuál es el tema de fondo? Porque
que una persona que está escuchando, está viendo, dice, ¿y cuál es el tema de acreditación? Sí, sí. ¿Cuál es el problema que tienen en definitiva? Ya, nosotros somos funcionarios públicos y nos rige la escala única de sueldo, por lo tanto nosotros tenemos una escala para subir. Así grado como los 20, milicos, grado 15, sí, grado así como 16. Los milicos vamos subiendo de grado, sí. Pero el problema es que nosotros no estamos subiendo de grado y el ministerio en la ley de presupuesto generó una carrera paralela con una indicación en la ley de presupuesto en la cual otorga por esa ley que es anual que se pueda hacer concursos de los cargos vacantes a las personas que vienen de afuera. Claro. Que no son funcionarios en estos momentos, que vienen de afuera y con grados mejorados por sobre la carrera funcionaria. Entonces, ¿cuál es la problemática? El funcionario que lleva 20 años está con grado 22 y el funcionario que lleva un día, porque se ganó un concurso, viene con grado 18. Claro. Entonces se provoca una desigualdad ante la ley, vulneración de principio constitucional. La ley que nos rige a nosotros es la 18834 y la ley de presupuesto es una ley que es anual y por lo tanto nosotros, si estuvimos del gobierno anterior denunciando este tema, porque ha provocado trastornos en los funcionarios que son más antiguos, dueños de un asiento administrativo, y estamos hablando de auxiliares técnicos administrativos y profesionales, de todos los tipos de todos los estamentos, profesionales no médicos, entran con esa problemática. La denunciamos a las autoridades y las autoridades en esta ley de presupuestos volvieron a hacer lo mismo y nuevamente legalmente se pueden seguir concursando los cargos vacantes para que entren personas por el lado. Mientras tanto, una persona que tiene grado 20, que está a 2 años de jubilar, se va a ir con el mismo grado lo más probable, porque los procesos están retrasados. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Las municipalidades, los gobiernos centrales, todos? Nosotros somos del central, somos gobierno central. Los municipales son descentralizados, nosotros somos centralizados. ¿Por qué los procesos están retrasados? ¿Cuáles son los procesos retrasados? ¿El que tiene que evaluar el ascenso de grado de un funcionario? Sí. ¿Y por qué se demoran tanto? Se retrasó porque hubo un proceso... No sé, voy a poner un ejemplo. Lleva 5 años Perico. Sabes que está en grado 20, pero con esto le corresponde estar en grado 19, porque ya lleva... ¿Y se atrasan en evaluar y decir, ya no, tiene que subir de grado? Lo que pasa es que los procesos de acreditación, que son los ascensos, son anuales. ¿Sí? Pero como hubo un acuerdo de hacer otro proceso de encasillamiento, que es encasillar a los funcionarios, los cargos vacantes, eso se demoró 5 años. Y el proceso de acreditación de competencias, que para los ascensos lo pararon por la ley, lo pararon. Entonces terminó ese proceso de encasillamiento en el año 2021. Entonces de ahí empezaron a agarrar los procesos atrasados de acreditación que del año 2018. Claro. Nosotros en el año 2022, recién se puso al día en el año 2018. Entonces, 19, 20, 21, 22, 23 ya, son 5 años. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Porque aparte de reclamar, proponemos solución. Le propusimos a la ministra, en su momento al ministro Pari, ministra Yarza y ahora ministra Aguilera, le propusimos que simplificara los procesos de acreditación, 2 procesos en uno, y para mantener a la gente trabajando en un hospital, porque con el tema de la pandemia se fue mucha gente porque en el área privada estaban pagando mejor, emigró mucha gente, nosotros dijimos, bueno, si están ofreciendo con la venia de Hacienda, grado 20, grado 18, por el lado, que es un tema legal, que los trabajadores no tienen la culpa de eso, entonces que se equipare y se eliminen los 2 últimos grados de inicio de la escala única de sueldo de la ley 18834 para hacer justicia. Súper buena solución. Y tiene sentido, ¿cierto? ¿Y qué te dijeron? Mucho. Y ahí estamos, porque es mucha plata. Pero resulta que hay plata para la carrera paralela, pero no hay plata para los trabajadores que son dueños de un asiento administrativo, porque nosotros somos funcionarios públicos. Sí. Y nadie te regaló la titularidad. Y los funcionarios que están, que son y se han sacado la cresta todo este tiempo también, digámoslo. Entonces, otra cosa, sí. Los funcionarios que son contratas, que están en grado 22, ven que el otro viene en grado 20 y que es contrata también. Entonces no es justo, no hay igualdad entre pares y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Ahora, no hubo voluntad de la autoridad de solucionar el problema porque siguieron manteniendo la misma indicación de que se puedan concursar los cargos vacantes a la contrata en desmedro de los funcionarios titulares. Ya está súper claro ahora la situación.
también como para explicarle un poco a quienes no conocen tanto detalle, ¿no es cierto?, cómo funciona el sistema público. Era bueno explicarlo. Y Rodrigo... secretario de la Directiva Central de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. ¿Cuáles son las demandas de la Chile? Bueno, eso yo lo manejo, pero que nos cuente, Rodrigo. Pero cuéntanos tú, Rodrigo, y además esto que es inédito, que sean 4 estamentos que están en paro en la universidad. Bueno, yo creo que más que la noticia así como titular, es importante ver, digamos, analizar bien el contexto, decir primero que nosotros como funcionarios de la Universidad de Chile, académicos, no académicos, nos sentimos parte de la gran masa de trabajadoras y trabajadores que son empleados públicos en nuestro país, y curiosamente tenemos problemáticas muy similares, pero en el caso nuestro es más extremo, porque ya se ha llegado a un nivel de indolencia con las universidades del Estado, que además nos sobran. No, pues. Y se les trata de invisibilizar, y sin embargo la Universidad de Chile y las otras universidades son de excelencia académica. La Chile, la primera en los rankings de nuestro país. Así es. Y sin embargo, con el esfuerzo histórico de académicas y académicos, de funcionarios y funcionarias, de estudiantes que también nos ayudan en eso, a mantener un nivel de excelencia, de trabajo, en las peores condiciones. ¿Por qué las peores condiciones? Porque desde la dictadura y la postdictadura lo mantuvo, hemos vivido algo que se llama el autofinanciamiento. El autofinanciamiento significa, eres universidad pública, te riges por el nivel del Estado, eres funcionario público, pero tu sueldo y todo lo que tú generas, lo generas tú. Claro. Tú te rascas con tus propias uñas como universidad. La principal universidad del país te recibe fondos basales bajísimos. Y eso pasa con todas las universidades del Estado, y en algunas que están en una situación muy crítica por ello. Cumplimos funciones que, por supuesto, ninguna privada va a cumplir, porque tenemos funciones públicas, tenemos una visión ciudadana, valores y principios y políticas de desarrollo universitario que además son pluralistas, porque las privadas pueden haber algunas muy buenas, pero todas defienden un credo determinado, ¿no? La Universidad de Chile tiene esa característica de ser la universidad ciudadana, como todas las universidades del Estado. A nadie se le puede excluir porque piense distinto o porque no rece en la mañana. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? El autofinanciamiento se puede entender como la precarización del Estado, al igual como ocurre en salud históricamente. Y se empiezan a dar formas de poder sobrevivir en ese contexto que van precarizando el trabajo, pero sobre todo van desnaturalizando la función, que en nuestro caso es la educación, las compañeras la salud. Funciones fundamentales, pero que no rentan dinero, aparentemente, pero piensen ustedes todo lo que rentan tener científicos, tener una capacidad, etc. Lo que ocurre ahora es que estamos en un momento muy complejo, una crisis mundial, nacional, una derrota que yo diría es una derrota relativa, no sería estratégica si realmente nos ponemos las pilas. ¿Te refieres a la del 4 de septiembre? Por supuesto, todos sabemos. Aquí yo conocí a Daniel precisamente en la convención, porque yo iba por la defensa del movimiento de personas con discapacidad. Después de esa derrota hay que tener mucho cuidado, porque lo que viene y lo que hemos observado es una cuña para profundizar este modelo. Y eso es lo que vemos. Las universidades del Estado tienen rectores, tienen estatutos o se está haciendo cambios para que sean realmente democráticas en la toma de decisiones, pero sin embargo estos rectores, ante sí y para sí, en un encuentro del Consorcio de Universidades del Estado el 23 de noviembre, hacen un acta de acuerdo unánime de sugerir que las universidades del Estado no hicieran el reajuste del sector público, sino que hicieran un reajuste ad hoc a los recursos que pueden llegar del Estado, que no cubren nuestras remuneraciones, de un 6%, cuando la inflación ya va en el 13%. Pero ese es el punto de los porotos, pero los puntos centrales también están ahí, que es, esto se ve llevado por una visión de estos rectores de que no pueden hacer nada frente al autofinanciamiento y hay que rascarse con lo que hay, pero hay algo gravísimo en esa acta que ha pasado
desapercibido casi, en que ahí los rectores solicitan una prórroga para poder seguir contratando honorarios sin pasar a contrata. Y es muy parecido a lo que está pasando en salud. Se supone que la ley... Espera. Para terminar y que los radioescuchas y teleescuchas puedan comprender pero para poder explicar bien la situación, porque si no analizamos bien nos quedamos con titular. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí ellos solicitan también ampliar la contratación de honorarios, incluso para labores académicas. Significa que universidades que tienen el nivel que tienen, porque tienen académicos que han podido hacer una carrera, que tienen que desarrollarse, que tienen que tener un buen nivel, ahora van a ser personas taxi a honorarios, incluso en 4 cursos y por 12 horas. Y además una serie de otras funciones. Eso que estaba ahí como solicitud fue acogido por el gobierno, y en el proyecto de ley de reajuste, el artículo 57, que invito aquí al abogado a leer, establece en la ley el derecho de las universidades del Estado a contratar honorarios, funciones académicas. En la Universidad de Chile actualmente tenemos 10.000 personas contratadas en horarios que cumplen todo tipo de funciones, desde el portero, el que le hace el aseo, hasta el investigador postdoc, que no tienen derechos previsionales ni de vacaciones, etc. Le quiero pedir a todos que esto sea un diálogo, que no sea monólogo, porque, porfa, para que sea más entretenido también para el público y que lo vaya entendiendo, ¿ya? Entonces, después de decir eso, ahora sí, Daniel, que lo que pasa es que dos cosas. Uno, los funcionarios de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, todas las universidades públicas son funcionarios públicos un poquito, pero no todo, porque el reajuste que negoció la NEF no les pega a ellos. Entonces los rectores dijeron un 6% y la NEF lograron el reajuste mínimo, que era el piso, que era en fondo todo, ¿no? 12%, 13%. En cambio los funcionarios depende de cada universidad. Entonces ellos tienen menos y la plata de todos, ustedes saben, el reajuste lo que hace es que tu plata valga lo mismo que el año anterior, nada más, no estáis ganando O sea, estuvo aquí también nuestro amigo Mario Aguilar, contó lo mismo también, ¿no? Como que... Entonces en la Chile y en la Universidad de Santiago y en todas las universidades públicas no hay un reajuste que mantenga el valor del dinero de los funcionarios. Por otro lado está el tema de los honorarios que tú mencionabas, pero además... Que se supone que hay una ley que deberían acabarse los honorarios, no es ley, eso es lo más es increíble. una resolución de la Contraloría, claro. Pero es un dictamen de Contraloría, pero tiene que la han bypaseado, que la han hecho por el lado, claro. que no la quieren respetar, etcétera. Claro, son 10.000 funcionarios que tienen que hacerlo, tiene que ser de a poco, pero la verdad es que hay un conflicto grave en las universidades con una serie... Ahora, esto responde a lo que tú dijiste de antes. Esto viene de antes, en los 30 años no se hizo nada por volver a que las universidades públicas fueran públicas, porque en el fondo son semipúblicas, no son gratuitas, los profesores no están en buenas condiciones. Mi hija estudia en la Chile y se queja todo el día de la infraestructura. Tuvo un encuentro de estudiantes de biología en la Austral y quedó maravillada. Dijo, pero nosotros en la Chile hasta hoyo hay en los segundos pisos, una cosa hay que... Hay un abandono en todo. Entonces, infraestructura de colegios, universidades, hospitales, CESPAM. Horrible. Ahora, ¿cuál es la respuesta que les dieron? ¿No hay plata? ¿A los dos? ¿No hay plata? Es que ellos hablan con el Estado. Sí. Y el Estado tiene que responderle. ¿Y Nosotros ustedes? tenemos que hablar con una rectora que tiene que manejarse con el autofinanciamiento para cumplir un montón de funciones. Nosotros tenemos un hospital clínico que forma a los principales especialistas del país, que tampoco recibe apoyo del Estado, que genera muchos gastos. Tenemos una orquesta sinfónica solamente para darle el gusto a este país. Muchas cosas que contribuye la universidad. Tiene que arrendar desarrollamos el lugar donde desarrollamos investigación y pese a todo hacemos inversiones. También hay un gran desarrollo de infraestructura en la universidad y también nuevamente con un sentido... Vayan a Gómez Milla, que no le han hecho inversión en los últimos años. Claro, vaya a Gómez Milla y vean nuevo centro cultural que hay ahí. Vaya a Vicuña 20, que va a ser una cosa para toda la ciudadanía. Sí, pero vaya a Gómez Milla, pero eso sí... Es decir, efectivamente estamos en situación precaria, pero lo quiero decir, hay un esfuerzo que se ha hecho siempre para poder cubrir. Ahora el problema es que no podemos empezar a un canibalismo entre nosotros, porque no hay recursos. Tenemos el mandato, participamos, como usted bien dice... el sistema, en la Chile ¿Le puedo decir algo? Mira, lo que está pasando aquí es la precarización. Lo que está pasando aquí
es que el patrón está dividiendo trabajadores. Los está dividiendo honorarios, los está dividiendo por carrera paralela, porque aquí hay mucha gente que está molesta porque nosotros estamos protestando esto. Pero no es culpa de los trabajadores, porque al Estado le conviene mantener la división. Y eso es lo que están haciendo en estos momentos con nosotros. Nosotros estamos demandando además, y que también le correspondería a los profesores, estamos demandando la derogación del artículo 6 del decreto 249, que es la escala única de sueldo. Porque ese es un tema, un temazo, que a nosotros no nos van a dar la plata, porque ellos dicen, para nosotros nunca hay plata. Porque eso tiene que ver que cuando nosotros ascendemos de un grado a otro, absorbe la antigüedad del nuevo grado. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, Lisa Galvez, ya estoy en el grado 22, paso al grado 21, y en el grado 22 estuve 8 años, tuve 4 bienios, en el nuevo grado quedo con 0 bienios. Mira qué bonito. Y la 19664, que es la ley médica, los médicos, que son los que más ganan plata, tienen trienios, y a ellos sí les corresponde. Si le siguen contando y se les sigue sumando la antigüedad cuando ellos suben de grado. Entonces aquí es un tema de clase. Sí. Porque nosotros, el compañero dice acá, usted lo escucha al Estado, 9 veces hemos ido a hablar, 9 veces. Y no hemos encontrado respuesta esperada, porque a mí me pueden escuchar, todos me pueden escuchar. Pero yo no estoy hablando como Brisa Galvez. En la FENAT hay gente movilizada y que se ha mantenido casi un mes. Y se ha mantenido porque la demanda es justa. Porque hay gente que está a puertas de jubilar y se está jubilando con sueldos de miseria. ¿Y para qué decir las pensiones? Han hecho daño a los trabajadores. Y eso es lo que nosotros queremos, que esto cambie. Que escuchen, discúlpenme para terminar la idea, que levanten un proyecto de ley, que eso es lo que le dijimos a la ministra. ¿Qué ministra si la ministra ni siquiera nos ha recibido? No recibe relaciones laborales, no recibe un abogado, no recibe cualquier persona para que escuchen a esto y se vayan luego. Eso es lo que nosotros sentimos y no tenemos la respuesta esperada. ¿Qué queremos nosotros? Que la ministra levante un proyecto de ley el año 2023 que elimine los 2 últimos grados de inicio de la ley 18834. ¿Qué nos dice la ministra? En el plan de la reforma del gobierno, una reforma, pues compañero, una reforma que puede durar años. No estamos para esperar tanto. No, lo que yo le iba a decir a la compañera es que nosotros no tenemos camiones. Y no tenemos un superministro, el señor Sutil, que legisla en nuestro país y maneja el Estado, porque él, para poder exportar la fruta a los grandes exportadores, necesitaban llegar a un término de conflicto. Y rapidito, si no se le iban a morir la fruta. El señor Marcel no dudó en pasar 1.500 millones de dólares, con lo que podríamos haber hecho una nueva atención primaria, podríamos haber es un gasto, si eso lo invirtiéramos en salud, Chile tendría un desarrollo espectacular, o en educación, y eso se va a hacer humo, porque eso es lo que hacen los camiones, humo. Tienen además, se mantienen sus privilegios. Ahora, ¿qué ocurre ahí? ¿Dónde están las prioridades? Por eso nosotros decíamos, pucha, si tuviéramos camiones, la educación y la salud serían importantes en nuestro país. En la discusión, hay que decir, del acuerdo del sector público, sí van las federaciones de académicos y todo. Pero lo que ocurre ahí es que el señor Marcel se negó ni siquiera a pagar a la universidad el delta del reajuste. Se negó. Y siempre tienen un argumento que usted como abogado lo debe manejar muy bien, que es algo absolutamente falaz, que se llama la autonomía administrativa. ¿Y eso qué significa? Validar el autofinanciamiento, porque se le dice, bueno, usted puede fijar los sueldos que quiera, ¿no es cierto? Usted puede... Pero en realidad nosotros no tenemos autonomía hoy día en las universidades, porque estamos condenadas al mercado, lo cual no nos hace autónomos como Estado, deberíamos ser autónomos del mercado. Por otro lado, tenemos dispositivos del conocimiento que obligan a las universidades a seguir ciertos rankings, a orientarse más al paper que a veces a temas de necesidades país o a la misma formación. Entonces, este concepto de la autonomía del Estado, cuando administrativamente, usted sabe bien, ¿no es cierto?, nosotros nos regimos igual que cualquier funcionario público. Sí, pues yo no sé nada, porque como el caballero sabe todo, porque es abogado, la señora periodista no sabe nada aquí, ¿no es cierto? Me habéis paseado todo el rato, caballero. Perdone. No, me parece que es un falto de respeto, disculpe que se lo diga al aire, me ha parecido un falto de respeto y muy machista. Yo quiero decirle una cosa. Yo con la compañera, que es mujer, hemos podido conversarlo más bien, sí, pero lo que le iba a decir...
para mí fue bien desagradable también, y yo no quiero polemizar, porque yo vivo en un ambiente donde siempre se discuten las cosas en buena forma. No, cuando yo estaba explicando, usted me trató de cortar 2 o 3 veces. Entonces yo le explicaba, déjeme explicarle el concepto. Soy académico, me gusta explicar bien las cosas. Soy profesor, trato de explicar. Entonces, yo le pido disculpas si usted se sintió mal. Me refería al abogado porque son temas de abogado pensando que él podía explicarlo mejor que yo. Disculpe. Pero lo disculpo. Bueno, pero lo que está diciendo, lo que en el fondo no importa, es que esta autonomía administrativa para algunas cosas le conviene al Estado porque les dice, no, usted tiene autonomía administrativa, ustedes fijan los sueldos, no nos pidan a nosotros igualdad, pero por otro lado no le entregan el dinero suficiente, y es una cuestión que es endémica. Yo decía, las universidades en Chile, lo decíamos de un principio, tienen esa autonomía universitaria, pero por otro lado no les dan los recursos para que sean efectivamente universidades públicas. No lo son, deberían ser de entrada. Si uno postula a la UBA, que está en Buenos Aires, por ejemplo, es gratuita. Los profesores son bien pagados, porque hay un concepto detrás. Si uno va a la universidad en Montevideo, pasa lo mismo. Acá no. Acá los chiquillos siguen pagando, y claro, avanza la gratuidad, pero para unos sí, para otros no. Bueno, el tema es bastante álgido. ¿Te puedo decir algo? Pero por supuesto. Con respecto a la mesa del sector público, ¿sí? Las 16 organizaciones que negocian ahí, este año hicieron un esfuerzo enorme. Yo te digo, yo no pertenezco a la mesa del sector público, siempre han criticado a la mesa del sector público, pero yo creo que este año que se haya conseguido el 12% fue un tremendo esfuerzo, porque Hacienda, al momento de recibirlo, ya le está diciendo que no tiene plata. Entonces, cuando empezó la negociación, compañeros, un 7% estaba ofreciendo Hacienda. 7%. Y los compañeros dijeron un 15%, ¿cierto? Entonces, al final de cuentas, al término de la negociación, un 12%. Que nosotros dijimos, no tenemos reajuste. No por el hecho de criticar a la mesa, sino porque nosotros estamos viendo el costo de la vida. Claro. Y que ahora, después que ya terminó la negociación solamente con Hacienda, ya estamos un punto más arriba con el tema del IPC. Por lo tanto, perdieron plata. Estamos al debe. Sí. Estamos al debe, y eso hay que decírselo a la gente. Porque no porque el guarismo, la cifra, sea doble, tenemos el tremendo reajuste. Y nos parece muy claro, y que hay que decirlo, que los médicos también quieren el 12%. Sí. Sí. Y resulta que, voy a decir este tema, porque la negociación que hicieron los compañeros de la mesa del sector público fue solidaria, compañeros. Fue solidaria porque ellos dijeron, los sueldos que ganen más de 2 millones y tanto van a tener un reajuste de 265 lucas mensuales. 265.000 pesos mensuales. Ya entran los médicos y entran otros profesionales. Por debajo, el 12%. Yo soy técnico, mis compañeros son auxiliares, otros son administrativos. ¿Qué te representa el 12%? 60 lucas. Claro. 60 lucas, 40 lucas. Dependiendo si tú trabajas de día o trabajas de turno. Entonces, cuando hablamos de 12% en estos estamentos, es nada, compañero. No hay una ganancia, no hay una ganancia, no tenemos ganancia. Y peor aún, que a las universidades, porque generalmente cuando nosotros se negocia el sector público, el sector privado toma, referente a la negociación del sector público, en lo que le da a ellos. Sí. Entonces me parece, pero lo último, que los rectores se tomen atribución y perjudiquen más a los trabajadores. Ellos alegan que no tienen fondos, que no les dan los fondos necesarios, y les dicen, ustedes tienen que generárselo. Por ejemplo, la FEN, que es tan mencionada, que es la economía, ellos generan mucho dinero. La FEN genera mucha plata para la Universidad de Chile. Por lo tanto, ellos tienen mejores sueldos, tienen una infraestructura mejor. Es parte de la injusticia, imagínate lo que significa. Y para qué decir la Facultad de Economía de la Católica, eso ya es una exageración terrible. A mí me pasa lo que dice Brisa. Siento que hay muy poca solidaridad entre los mismos trabajadores. No puede ser que los médicos se vayan a paro porque quieren que les den los bonos más grandes en cualquier parte. Yo lo entiendo, porque también ellos dicen, pucha, claro, yo opero, no sé, pues cualquier operación, como la que yo me tengo que hacer ahora, una la tiroides.
Entonces, no encontraba doctor que atendiera por GES, porque los médicos no quieren atender por GES porque gastan, no sé, 5 horas, entonces al final terminan pagándome 40 lucas la hora, que a mí no me sirve. Pero hay muy poca solidaridad, muy poco de servicio público. Y esos son el tipo de estudiantes que también están saliendo de esas universidades. Eso es triste también. El negocio de la salud. Porque se fijan, hay partes de la universidad, como dice Daniel, hay partes, la FEN, me imagino que la Escuela de Derecho, deben ser escuelas que dicen nosotros generamos mucho. Pero hay otras escuelas, como, no sé, filosofía, me imagino que quedan en un segundo orden. Biología también, ¿por qué no? ¿No? Porque además tenemos como una pequeñez de pensamiento. Y eso es a lo que usted quería ir al principio, ¿no? Sí, es interesante lo que usted dice, porque además me preocupó lo que dijo también sobre el tema de la tiroides. ¿Cuánta gente en Chile hoy día está agravando su salud? La epidemia de cáncer por gente que no se ha podido tratar. Sí. Hay que pensar en un país. Yo no culparía a los trabajadores de falta de solidaridad. Creo que es un sistema que nos hace pelearnos entre nosotros. Yo creo que eso hay que decirlo. Y también pasó en la universidad, porque efectivamente, tal como ustedes han planteado, la Universidad de Chile, y nuevamente el tema fue el autofinanciamiento, cuando vino la concertación gobierno de Elwin, creo que incluso hasta, ese es un dato que no lo he verificado, pero dicen que incluso hasta bajaron los fondos basales. Y el rector de la época dijo, bueno, señores decanos, les voy a dar libertad de acción para que puedan ustedes generar recursos porque no hay recursos nuestros. Y ustedes, los que ganen más, van a aportar a un fondo general. Y efectivamente todas estas facultades aportan un fondo general, pero no es suficiente. Y lo que tenemos es efectivamente una gran desigualdad entre distintas facultades. Como usted decía, filosofía, donde hay una alta concentración de premios nacionales, y quizás el lugar, el espacio físico donde más premios nacionales podemos encontrar, imagínate, tiene una situación muchísimo más precaria que otras facultades. Pero nuevamente esto fue por la lógica del autofinanciamiento. Y hay algo también que es importante para los estudiantes, lo que significa el autofinanciamiento. Se peleó por la gratuidad y nosotros tuvimos una pinche cosa. Cuando se quería aumentar la matrícula de la educación superior, porque Chile no cumplía con los requisitos de la OECD, el proceso de expansión de la matrícula universitaria que llega hasta el año 73, el golpe restringe la matrícula, llevó a que Chile tendría que expandir la matrícula, y en el gobierno del Lago el señor Vitar, ¿qué dice? Para expandir la matrícula vamos a crear el CAE y le vamos a dar un buen negocio a las universidades privadas, y no permitían que las universidades públicas crecieran. Ustedes saben que cuántas universidades se habrían podido construir con la plata que se ha gastado del CAE. Sí. Fue una opción política, nuevamente, por mantener este modelo. Por eso yo digo que es un momento muy, muy crucial el que estamos viviendo. En todas las áreas lo que estamos viendo es que se está jugando la profundización de la precariedad y del modelo, con gente que estamos todos saliendo de una pandemia, agotados, con un shock. Es más fácil poder pasarnos a llevar, hacernos pelear entre nosotros, y por eso es muy importante estar unidos. Y yo quiero agradecerles habernos invitado. Efectivamente, ustedes y nosotros no somos los que sobramos aquí, somos los invisibilizados. Así es. No sobramos. Y precisamente ustedes hacen un gran aporte, las compañeras en salud, imagínense, y necesitamos tener trabajadores de salud que tengan una vida digna, que puedan hacer su trabajo. Ustedes saben lo que significó el COVID para los profesionales de la salud. Es una cosa gravísima. Y uno tiene que decir, a ellos tenemos que cuidarlos, tratarlos bien, porque es importante tener buena educación. Cuidemos a nuestros profesores, cuidemos a nuestras universidades, cuidemos a nuestros estudiantes. Yo solo quisiera contar una anécdota, si me permiten, en relación a lo que dijo Daniel. A mí me tocó una vez, siendo un joven todavía inexperto, estar en un congreso con colegas. Yo soy antropólogo en Argentina, y tuve la suerte que un amigo que fue mi gran maestro me invitó a una comida donde estaba el decano de la UBA, y pude conversar con ellos, años 90, y de repente me dicen, le pregunto cómo hacen para seleccionar los alumnos. Me queda mirando y me dice, pero eso no se puede hacer, eso es una discriminación. Aquí alguien llega con el DNI, con su carnet, y entra a un propedéutico donde va a aprender cómo para poder, y si no le va bien puede estar todos los años que quiera en la universidad. Porque eso le hace un bien al país, que la gente, aunque no termine incluso sus carreras, esa lógica era una lógica pública que incluso estaba en Chile antes del golpe, que tenía que ver con el financiamiento de eso, de una sociedad ilustrada.
Entonces, es muy interesante porque yo en mi lógica chilena decía, no, pero tienen que seleccionarlo, no hay prueba de aptitud, ¿cómo lo hacen? No, todos tienen derecho a estudiar. Y solo el Estado podía garantizar eso. Sí, aunque peleemos mucho a Cuba, es lo mismo. Uruguay es lo mismo. Eso estaba en la... Antes de la dictadura era así. Sí, pues, sí. Por México, supuesto. Gratuito. Mi papá estudió en la Católica Valparaíso porque entró a la Católica Valparaíso nomás. Gratuitamente. Nada, entró nomás. Mis tíos estudiaron en la Chile también, que era la Chile en ese momento en Valparaíso. La Chile estaba en todo Chile. ¿no? Exactamente. Sí, pues así era y la mentalidad de cómo selección que hoy día responde a los criterios del libre mercado, pero más allá de una mentalidad de que el self-man que se hace a sí mismo y que tengo que competir con otro, y es la típica, sí. Sí, lamentablemente. Además, ¿cuál es la meritocracia? Puedo decir, acá? Tener plata nomás. El tema de la educación es un pilar fundamental, igual que la salud. Claro. Nosotros estamos viendo que el escenario actual se ha profesionalizado mucho la salud. Y no es malo, pero tampoco es bueno obviar al equipo de salud completo. Porque nosotros tenemos auxiliares técnicos y administrativos. Y los técnicos, que ahora hay TENS también, hay varios diferentes técnicos, han estado pidiendo mucho tiempo pertenecer al Código Sanitario. Sí, eso sabía que no, que están fuera. Sí, y habían logrado, porque en el Código Sanitario están solamente los profesionales no médicos. Pero los TENS o los técnicos no aparecen los auxiliares, no aparecen los administrativos, y gente que trabaja en el hospital, gente que mueve los hospitales. Porque el auxiliar es el que lleva a los pacientes a los exámenes. La TENS es la que tiene la atención directa con los pacientes. Todo el día. El administrativo es el que da la cara cuando las personas están enojadas porque el sistema no funciona. Que a veces uno piensa que el sistema no funciona no casualmente. Que a veces uno piensa que a lo mejor quieren votar el tema de la salud pública para privatizarlo, porque nosotros hemos estado luchando y evitando la concesión del Hospital Barros Luco. Sí. Pero si ustedes fueran al Hospital Barros Luco, está pero en decadencia. Claro. En decadencia. ¿Ah? Y no pasa por los trabajadores, pasa por las autoridades, que los hemos invitado muchas veces a ir y no han ido. Fue una vez el subsecretario al principio y estuvo con nosotros y todo el tema, pero ahora no nos han abierto las puertas, no han cerrado las puertas y no han dejado hablar con relaciones laborales. Es importante el equipo de salud. Los técnicos, los auxiliares, los administrativos también son parte importante del equipo de salud y eso es lo que no se puede desconocer. Y ojo que además son los que tienen que recibir por las malas condiciones del lugar, por las malas condiciones, no sé, a veces de cosas que no funcionan, que la gente no puede pedir la hora, que no puede seguir esperando, son los que reciben esa rabia. Sí, es la primera línea, exacto, de esa atención que es tan importante. Yo quiero darles las gracias a ambos por estar hoy día acá, por poner los temas sobre la mesa. Este programa tiene una profunda compromiso, ¿no es cierto?, con los trabajadores y trabajadoras primero, con contenidos como la salud y la educación, que son fundamentales, son derechos sociales fundamentales que todos deberían tener sin problema. Ahí debería estar puesto el dinero, ¿verdad? No en darle, como dijo usted, que eso me pareció fantástico, seguir dándole humo a quienes, ¿no es cierto?, tienen la fortuna de poder cerrar las carreteras, ¿no es cierto?, no dejar pasar a la gente. Pero claro, fantástico, esa plata que se va convirtiendo en humo, el mismo humo que ahora estamos respirando, ¿no es cierto?, en días como hoy, donde la contaminación apenas nos deja salir a la calle realmente. Entonces, es bien, o sea, no entenderlo, y fue una de las promesas de campaña de este gobierno, sí entenderlo. Sí. Nos perdimos una oportunidad, efectivamente, yo creo, con el proyecto de constitución que nos habían entregado. Lamentablemente no se aprobó, pero con más educación se habría aprobado. Pero fíjense, ¿cuándo hubo una derrota realmente en Chile? El 11 de septiembre de 1973. Fue terrible, golpes, asesinados, torturados, miles de exiliados, miles de muertos. Pero perdimos una elección, ¿no más? Estamos vivos, tenemos que organizarnos y tenemos que darnos cuenta de que ya en qué fallamos, qué faltó. Yo creo que hay un tema de origen,
que tiene que ver con el diseño. En 3 meses no se puede educar a un pueblo sobre una constitución, menos un pueblo que no ha tenido educación cívica. Sí. Entonces, no, yo creo que no hay que autoflagelarnos, ni tampoco pensar que somos tan pocos. Eso. 32% o 38% o 42%, no lo sé, no me acuerdo. Yo soy 38 personas conscientes, a pesar de toda esa campaña. Somos más de 4 millones. Juntémonos, veámonos entre nosotros como personas que vivimos y padecemos el mismo modelo económico de diferentes maneras. Y que efectivamente tenemos valores. Yo comparto el fin del patriarcado como una tarea que tenemos que hacer en la universidad. Me parece bien que la compañera me haya dicho, porque yo de repente puedo tener la tendencia, soy una persona mayor, que viene de otra época, y quizás uno tiende a hacer complicidad entre hombres, y le pido disculpas si eso ocurrió. Y le agradezco mucho que me lo haya dicho, me lo merecía. Y nuestros estudiantes, a nosotros son los estudiantes los que nos han enseñado mucho en eso. Sí, no, de verdad, un abrazo. Gracias.